Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Hola Guille, ¿cómo estamos? Estamos en la semana de recordar lo que pasaba en el país, o comenzaba a pasar en el país. Y lo vamos a recordar Hace 5 años atrás. hace 5 años atrás. Lo recordamos. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. A esto hay que agregarle que incluso el decreto contenía normas de tipo penal para quien no cumplía ese aislamiento, ¿no? Pero, a ver, ¿qué enseñanza nos dejó? ¿Qué es lo que estuvo bien? ¿Qué es lo que estuvo mal? El personal de salud, que era cuestionado cuando regresó al barrio, a su edificio, que vos traes la enfermedad, un canibalismo vecinal en aquel momento de denunciar, sin escuelas, con detenidos. Yo me voy a quedar con tu pregunta, Guille. Sí. ¿Qué es lo que hicimos mal y qué es lo que se hizo bien? Uno tiene la sensación de que todavía no sabe. No se sabe qué se hizo bien y qué se hizo mal porque no ha habido un espacio, no se ha generado un espacio, que al menos que yo lo sepa, o que se conozca o que sea público, en donde después de una catástrofe, como ha sido la pandemia, se analiza qué se hizo bien y qué se hizo mal, en prevención de que eventualmente pueda llegar otra situación de este tipo, de la cual no estamos exentos. La sensación que queda es que después de todo lo que pasó, todo se hizo mal. Hay una sensación de que todo se hizo mal. Y esa sensación de pesimismo es la misma que recae sobre otras catástrofes, que ha tenido inclusive a Santa Fe como una de los escenarios catastróficos. Bahía Blanca. Ahora Bahía Blanca. Bahía Blanca. Pero yo la pregunta que me hago es, este es un mal de los argentinos. El no hacer seminarios, trabajos, reuniones, para ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. Queda esa sensación, al menos es lo que uno ve o ha tenido acceso. Acá tenemos en este panel a 4 integrantes protagonistas de la pandemia, que quizás puedan decirnos, no, miren, nosotros nos reunimos en tal lado, hicimos esto y entendimos que este aspecto estaba hecho bien, en esto se actuó bien, en esto nos equivocamos, pero puede haberse hecho sectorial, pero no está ese macro, porque en definitiva lo que se adoptó aquí fueron decisiones que afectaron a todos de manera particular, de manera general. Estaba el médico, que era servicio esencial, los periodistas eran servicios esenciales, los otros que tenían que quedarse en sus viviendas. A los especialistas en higiene y seguridad laboral les decían, armen un protocolo para saber quiénes son los esenciales, quiénes no, quiénes pueden trabajar, cuáles son las condiciones. Ha sido multifacética en lo que se debió trabajar, y uno advierte que esa mirada multiplicada en general no ha encontrado ese espacio de análisis, a ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. O qué enseñanza dejó, también podría ser, ¿no? Bueno, sí. Tenemos varios profesionales de la salud aquí. Néstor Rossi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo les va? Bueno, no se escucha. Aprendizaje. Aprendizaje me dijo a mí. Vencer el miedo, porque nos llegó algo que no conocíamos. Y hay que tener en claro que nosotros teníamos el diario del lunes, Sí. porque venía de Europa. Nunca estudiamos tanto como los webinars, los Zoom, los Meet, a las 8, a las 4 de la mañana, vos tenías uno y... Un día me llega a mí un link donde eran fotos de la piel de los chicos, cómo se manifestaban los chicos con respecto a la piel y el COVID. Y yo pensé en algún momento que éramos dobles de riesgo. Nosotros estudiamos medicina y estábamos preparados para asistir todo esto. Nunca pensamos que iba a ser así, tal vez, pero bueno, éramos doble de riesgo, porque vos no sabías qué tenía del otro lado cuando saltabas con la moto, cuando te tiraba el paracaídas, pero había que hacerlo. Y lo hicimos, y no reclamamos nada, que esa es la deuda, no con la sociedad, por favor.
Esa es la deuda de otros grupos que nunca reconocieron para los profesionales de la salud. ¿Martín dejó secuelas todavía la pandemia? Desde el punto de vista A ver, yo me remito un poco a lo que estaban hablando recién con respecto a un análisis profundo de lo que pasó. Y esto tiene que ver no solamente con lo que pasó desde el punto de vista físico, psíquico, espiritual, social. Realmente creo que nos merecemos un análisis de todo esto que nos sucedió y que creo que todo el mundo ha querido guardar, como decían recién, debajo de la alfombra. No existió, más allá de estructuras individuales, una evaluación de la situación, y creo yo que también eso nos pone en una situación de riesgo, como decías recién, que si esto vuelve a pasar, volvemos otra vez a ver qué onda y qué hacemos, en un análisis que uno diría no aprendimos nada. Entonces, en ese sentido yo estoy de acuerdo con eso, de que nos falta un análisis profundo. Con respecto a lo personal, a lo que ya hablamos de lo físico y de lo psíquico en cuanto a la gente, realmente todavía estamos viendo las secuelas, día a día lo seguimos viendo, día a día vemos COVID, estamos viendo COVID, en este momento estamos en un pico nuevamente de inicio, internados la semana pasada en terapia intensiva. O sea, esta es una realidad que por suerte la hemos aprendido a convivir, que era un punto que necesitábamos, y hemos aprendido a controlar ciertos aspectos, pero que todavía tenemos mucho por aprender, todavía tenemos mucho por analizar, todavía tenemos mucho para digamos, utilizar como autocrítica de lo que hicimos o lo que no hicimos en su momento. Por lo tanto, creo que sí es un espacio que debemos y que tendríamos que hacerlo, que es decir, bueno, a ver qué sirvió, qué no sirvió y cómo nos preparamos para lo próximo, porque es la manera seria, formal, en la cual nosotros deberíamos organizarnos para decir, bueno, la próxima no es armar estructuras por armar, la próxima no va a ser esconder a la gente o guardar a la gente por el solo hecho de guardarlo por el tiempo indefinido y vemos qué pasa, sino que tenemos que considerar las cosas de manera científica, de manera seria, y a partir de eso tomar las acciones preventivas que se tengan que tomar en el momento que esto vuelva a pasar. Para que ustedes sepan, nosotros todavía hoy estamos con una estructura preparada para el desarrollo en pandemias que no depende nada que ver con digamos, ningún estado nacional, provincial o local, sino que tiene que ver con universidades del mundo, que son las que decidieron dejar células dormidas por si llega a venir una pandemia y que esas células estén preparadas para responder rápidamente, cosa que, vuelvo a repetirlo, tiene que ver con estructuras de fuera del país, ni siquiera nuestras, pensadas para nosotros. Ese es un poco el resumen de lo que te puedo llegar a decir. ¿Elsa? Bueno, yo mientras ustedes hablaban pensaba en varias cosas, ¿no? Porque acá en Santa Fe puntualmente tuvimos dos cosas importantísimas a nivel salud que movilizaron a muchísima gente, una que es la pandemia de la que estamos hablando y otra fue la inundación, que en algún momento lo dijeron. Y yo pensaba, en la inundación hubo una respuesta rapidísima del tejido social, la solidaridad, las distintas ONG, escuelas, lo que fuera, y se buscó, digamos, primero estuvo esa respuesta del tejido social y después el Estado se empezó a preparar porque la verdad que muy preparado no estaba. En esta no pudo haber esa respuesta del tejido social porque obviamente por las condiciones y por el aislamiento justamente esos lazos no se daban, sino todo lo contrario. Y yo lo que pienso es como que rescato la importancia que tuvo el equipo de salud, y cuando digo equipo de salud hablo obviamente no solo de los médicos, las enfermeras, el admisionista, todos, porque los centros de salud, yo me dedico fundamentalmente, me he dedicado a atención primaria, y creo que la pandemia fue una forma de mostrar que cuando vienen las cosas, si la estructura del Estado no está como debe estar, porque hay que prevenir fundamentalmente, obviamente todo cuesta más. Y yo rescato fundamentalmente la respuesta del equipo de salud, de todos los que nos pusimos el guardapolvo, aunque no estábamos a lo mejor en ese momento trabajando. Vos, Néstor, me decía, yo estaba en ese momento en el gremio y dije, no, esto es un momento histórico, creo que fue un momento histórico y el lugar mío no es detrás de una pantalla, yo tengo que ir a seguir haciendo lo que
lo que hice. Y se hicieron lazos muy importantes en los equipos de salud, porque realmente nos sentíamos en ese momento algo así como en una película, yo lo recuerdo, como en una película de ciencia ficción donde vos ibas por las calles vacías, parecía el apocalipsis más o menos, pero donde sabías que no podías dejar de cumplir con lo que tenías que cumplir. Yo creo que una de las respuestas y dudas y cosas que nos tenemos que plantear y demandar es volver a resignificar la importancia del equipo de salud, de la salud y del Estado en la salud. Porque, perdonen que les diga, pero uno después ve que pasan los efectos de la pandemia y se vuelve a una normalidad donde ya no es tan necesario, parece que ya no somos los protagonistas. Hugo, ¿qué pasa por el cerebro de un ser humano cuando le dicen, bueno, tenés que quedarte en tu casa, no podés visitar a un pariente, no podés velar un familiar, no podés reunirte con amigos, no podés... ¿Qué pasa? ¿Cómo afectó? ¿O qué enseñanza recoges de este tiempo? Bien, ¿qué pasa? El aislamiento genera alarmas como genera la sed o genera el hambre, como punto de partida, ¿sí? O sea, no es una cuestión placentera solamente la cercanía social, sino que es una necesidad básica para el cerebro. O sea, uno no puede sobrevivir, o por lo menos quizás sobrevivir, pero no sin consecuencias, más a mediano plazo o a largo plazo, estando aislado. Y eso es lo que pasó, o sea, hubo consecuencias. Consecuencias a nivel estructural del cerebro, algunas más difíciles de cambiar, otras más plásticas, pero hay consecuencias siempre. El ser humano está preparado desde su fisiología, la antropología, para trabajar en conjunto, y de golpe cuando vos lo aislás, empieza a ascender sectores del cerebro que te dice esto está mal, necesito esto, y a partir de eso, bueno, hay síntomas en todas las esferas, dentro del cerebro y del cuello hacia abajo. Cuando hablas de aislamiento, quiero entender que hablas de aislamiento familiar, porque puede haber sido unifamiliar, una familia con 4, con 5, con 6, allí había contacto social, pero como unidad de familia estaba ese aislamiento. Sí, dependía de los casos que se daban. Hay gente que está totalmente sola. De hecho, yo entro en la neurología o neurogeriatría y la mayoría de las personas mayores estaban solas. A ver, miren lo grave que es ese nivel de aislamiento. Ya con el aislamiento tecnológico, que es otro tema para hablar en otro momento, pero de hecho un disparador fue esto, la pandemia, que generó consecuentemente aumento de aplicaciones para manejar la comunicación a distancia, y eso lleva a un aislamiento actual de precisamente gente joven, pero ya bastante adulta, generaciones que se aíslan de los cercanos, ¿sí? A través de la tecnología. No digo todos, pero está pasando eso, es un problema a nivel mundial. Bueno, cuando vos directamente te encerrás entre 4 paredes, el cerebro empieza a sufrir desde el primer día que lo nota. Y eso se investigó. De hecho, estas áreas que se activan ya eran teorías y durante la pandemia se chequearon. Fue como un experimento. O sea, ¿cómo haces vos para experimentar la soledad de una persona? No la podés obligar desde el punto de vista ético a un experimento, aislarla y ver las consecuencias en el cerebro. Esto fue como un experimento a nivel mundial que vos pudiste censar y se hicieron investigaciones en laboratorios, universidades, qué consecuencias iban sufriendo las personas aisladas. Se aprovechó, digamos, esa oportunidad. Bueno, y esto se trajo consecuencias, por supuesto, alteraciones de ansiedad, depresión, estrés postraumático. De hecho, aumentó notablemente el consumo de ansiolíticos Por supuesto, después hay terapéuticas, siempre es el mal menor, o sea, la tecnología médica es limitada y no hay respuestas mágicas para la depresión y la ansiedad desde el punto de vista farmacológico, por lo menos hasta el punto actual. Hay mucho más avance que hace unas décadas, está creciendo exponencialmente la velocidad de avance a beneficio del ser humano, pero es limitado. Es más, también hubo, por ejemplo, deterioro cognitivo, o sea, y eso lo viví con mis propios pacientes. Yo uno de los centros que tengo es de prevención para el deterioro cognitivo. De golpe, después de la pandemia, estaban la mitad de las personas y algunos habían fallecido y otros no podían ya asistir porque el deterioro cognitivo había aumentado de una manera increíble que yo lo vi en la práctica. ¿Por qué? Porque es todo al revés de lo que necesita un cerebro. Se cortaron los estímulos saludables, la persona se limita en las conexiones que puede generar en el día a día en su casa, y eso trajo consecuencias. En esto, a partir de lo que señalaba Hugo, les pregunto a todos, a ver quién puede responderme. ¿Se alcanzó a comprender de que primaba la generalidad y no la individualidad? Es decir, que cuando uno se
aceptaba ese aislamiento o acataba aún bajo consecuencias penales, lo estaba haciendo en función de una generalidad y no de una individualidad. Yo creo que fue obligatorio. Para Sí, empezar. sí. Está, o sea, obligatorio si no vas preso. si no, y Hay después gente la que fue otra, presa. tal vez yo coincido con lo que decía Hugo, que lógicamente los adultos mayores sufrieron un montón, los niños sufrieron, no, tuvieron el acercamiento de los padres sí tenían un despiole severo, pero bueno, los chicos en casa estaban constantemente con los papás. Pero de todos modos, yo creo que esto es... y todavía no sabemos lo que va a seguir pasando, como decía Martín, a futuro, cómo va a seguir trabajando la cabeza, cómo va a seguir trabajando esto. Gente que se quedó con eso, yo no pude despedir a mi padre, yo no pude despedir a mi madre cuando murió. Yo creo que eso es lo que tenemos. Martín, vos que estuviste cerca bueno, y continuaste con la investigación, con las secuelas, con todo lo que significó. ¿Fue exagerado el aislamiento en tu criterio, mirándolo a la distancia, digo? Claramente sí, ¿Sí? pero también, y en relación a lo que estaban comentando recién, yo creo que hubo etapas en esto, donde todo se movió de una manera diferente de acuerdo a las etapas, que no tenían que coincidir con las olas ni nada por el estilo, sino que creo que al principio lo vivimos de una manera que fue el miedo dominando la situación y que hacía que nosotros nadie reclame ni piense en salir porque había miedo en serio, incluyéndonos nosotros que estábamos por ahí nos tocaba estar adelante en esto, Sí. porque nadie sabía a qué te estabas enfrentando y creo que ahí fue una cuestión sumisa donde se indicó tal cosa y se acató sin ningún inconveniente porque todos teníamos miedo, no sabíamos a qué nos enfrentábamos y no teníamos nada para enfrentarlo. Después eso fue evolucionando, fue cambiando, porque creo que también tiene que ver con el hastío, con la enfermedad, con la presión de estar encerrado, con el extra contacto, creo, no sé cómo decirlo, que había dentro de las casas y la falta de contacto que había con los seres queridos y con la fragilidad de los seres queridos que también uno no podía ayudar. Creo que eso también influyó en que esto vaya cambiando y existió una especie de rebeldía que se empezó a ver. Y claramente cuando uno analiza... en ese momento, cuando estábamos metidos, uno no pensaba si esto estaba bien o estaba mal. Lo único que pensaba es decir, ¿cómo hacemos para que no se mueran tus viejos? Después, cuando uno ya empieza a transitar y se empieza, por así decirlo, a entender cómo es esta dinámica, ahí te das cuenta que estábamos encerrados sin sentido en algunos aspectos. Yo no me olvido nunca el tema de los runners o de la gente que tomaba sol, que salía afuera y que se los metía dentro de los departamentos metidos de 70 metros cuadrados. Y vos decís... Iba navegando con kayak también. O sea, esos fueron ridiculeces. Eso es el punto, creo yo, que tiene que ver, un segundito, que tiene que ver con decir el no por el no, sin basarse ni siquiera en, ni hablar de la ciencia, sino en la experiencia. Cuando vos abrís esa canilla para decirle, no hagamos el no por el no, hagamos el sí, y abriste la canilla al kayakista, al runner, al que toma el sol, ¿cómo después estableces el límite si, bueno, ustedes la cerrás a la canilla? Es que todo en ese contexto, ¿no? No, es que todo tiene que ver con realmente con la seriedad con la cual se baja la información. Uno de los problemas más graves que tuvimos nosotros fue el manejo de la información. Es que no quiero decir desinformación, sino el mal manejo de la información. Desde el momento de decir, este es un virus que está en la China y que nunca va a llegar, hasta el momento de decir, el barbijo sí, el barbijo no. Hubo un montón de puntos que fueron manejados de forma muy laxa y que lo único que generó fue confusión. Entonces, si existe la confusión en la gente por naturaleza va a buscar el escape. Entonces no hubo claridad. Si ustedes lo comparan, y esto no tiene nada que ver con cuestiones políticas, pero si uno lo compara con el mensaje que daba un ministro de la Nación y un ministro de una región como era en ese momento Quirós, en Buenos Aires, los mensajes eran completamente diferentes, hablando del mismo problema con las mismas herramientas. Y creo que ahí está la gran diferencia donde decimos, cuándo te basás de una manera con unos números, con datos, con información, y cuándo te basás por movimientos políticos. Creo que eso fue un punto que marca la diferencia y que uno dice, bueno, tenés que ser permeable y tenés que ser permisivo en ciertos aspectos que son reales, que puede hacerse, y que en otros, desgraciadamente, tenés que ser estrictos y no tenés que flexionar. Néstor, ¿cómo lo recordás vos? Ahí tenés a mano, a ver. Yo lo recuerdo... Sí, a ver, mira. Esto. A ver. Abajo de esto iba el barbijo, que es un N95 que no te deja respirar.
abajo de eso, ya empecé a tirar las cosas. Venía la cofia también, venía la cofia para ponerte, no traje las botas porque no tenía. Y venía este mamotreto que vos te tenías que cambiar y te llevaba un cierto tiempo y vos entrabas a ver el paciente, te ponías esto, te ponías la cofia, te ponías las botas y te llevaba capaz que 10 minutos. Después te tenía que sacar los guantes, con los guantes envolvías todo y te llevaba toda esa historia. Yo realmente, ¿cómo me impactó la pandemia? Sí. Me impactó de una forma terrible. Yo tengo 3 hijos médicos y los 3 estaban en lugares críticos, en lugares de terapia. Los 3 trabajaban ahí. Una es pediatra y terapista pediatra, hasta que le pusieron un paciente de 50 años en la cama. Y lo miraba porque no sabía cómo trabajar con un paciente de 50 años. Pero bueno, la doctora Martorano una vez nos dijo en una reunión que estábamos, dice, bueno, ampliamos la compra, duplicamos la compra de 20.000 a 40.000 equipos. Y hoy sacaba la cuenta, ¿cuántos enfermos teníamos en la provincia? 200 en terapia podría haber habido. Y te cambiaba 3 veces por día, no te alcanzaba ni para 10 días los 40.000. Hoy viéndolo desde aquella época. ¿Y qué sentiste cuando llegabas a tu casa o a un edificio de departamentos y los vecinos un día abucheaban a los médicos? De terror. Ustedes nos traen el COVID a nosotros. Sí, de terror. ¿Qué sentiste? El otro día hicieron un reportaje ustedes al doctor Néstor Carrizo y él se aisló de la terapia del Cuyen. Se aisló para poder trabajar en la terapia y no irse a su casa. Yo viniendo de casa con un ambo en el auto me pararon y me dijeron, usted no puede manejar con ambo. Y yo lo quedé mirando, no podía hacer. Yo llegaba a mi casa, me tenía que desnudar en el garaje. Ojo, no es joda. Me tenía que desnudar, me bañaba ahí, porque si no, no podía entrar a casa. Venías del supermercado y tenía que lavar todo con lavandina. Era una psicosis que era terrible. Imagínate, yo le tenía que llevar a mi suegro, le llevábamos a mi suegro. 91 años tiene mi suegro hoy. Ese momento, mi suegro falleció en pandemia. Entonces, fue terrible, y fue terrible por muchas cosas. Y hoy estamos padeciendo esa parte, como decía Hugo, como decía Elsa y como dice Martín. Ahora, él lo ve en lo fisiológico del pulmón, ¿no? Elsa lo comparó con las inundaciones y hay 2 esquemas distintos, ¿no? La inundación fue todo solidaridad, lista de desaparecidos, ir a buscar en lancha y canoa a aquellos que estaban arriba de los techos. Se fisuró aquí la sociedad cuando el vecino le decía, llamaba a la policía y le decía, mire, acá al lado están comiendo un asado el padre y la madre y 2 primos. Es decir, también hubo un daño en el tejido social también, más allá de eso. Todo lo que es encerrarse siempre va a dañar el tejido social. ¿Cómo volvés a tener esa relación con tu vecino si tu vecino te denuncia? Yo tengo que decir, voy a ser autorreferencial, pero no me queda otra. Yo no viví experiencia ni de abucheo, todo lo contrario. Viví buenas experiencias. En consultas, sé que las hubo porque uno veía por televisión, pero bueno, eso me parece que es una generalidad. Acá yo no viví ese tipo de experiencia, al contrario, siempre era la consulta. Yo sé que es difícil, como están diciendo, y la mala información me parece que existe todo el tiempo en todo. Sí. El tema de la mala información y de que la gente desinformada toma malas decisiones. Ahora, yo creo que en esos momentos donde había un grupo grande de gente esenciales, no solo en salud, pero fundamentalmente en salud, yendo y viniendo y haciendo un montón de cosas, era por ahí sí importante que la gente que no debía circular. Sí. Yo tengo mis dudas, voy a ser absolutamente sincera. Tengo mis dudas si fue tan malo el aislamiento. Retomando lo que decía Martín, en el sentido de que hay que estar preparados para una eventual nueva pandemia, esto lo dicen muchos especialistas en el tema. Le pregunto a Hugo si el cerebro está entrenado para afrontar otra pandemia, otra cuarentena, mejor dicho, ¿no? No, lo que seguro no está entrenado es para la incertidumbre que estamos teniendo todos acá en la mesa, que estamos llegando por lo menos a una conclusión general de si hicieron mal las cosas de un inicio, como dicen, hubo un ministro de salud que no hizo lo que tenía que hacer, que decía que había que tomar agua caliente y que no hacía falta, que la cosa no era tan grave.
Yo escuché durante días Un acá... ex ministro, sí, perdón, ex ministro. Un ex Sí, me refiero al ministro de esa época. Y era un mensaje exactamente como describieron, totalmente doble hacia todo el mundo. La incertidumbre reinaba. Está bien, supongamos es un virus nuevo, con características nuevas, con investigaciones todavía no realizadas, pero había una falta de información general respecto a lo que ya habían pasado otros países, y acá no se aplicaba y trataban de minimizar. Después se pasó al otro extremo, de una exageración y justamente sin una base científica para determinar el mal menor, porque, ni el aislamiento es una solución definitiva, pero se busca el mal menor midiendo consecuencias de forma científica y con datos. ¿Y qué pasó actualmente? Seguimos sin tener datos. O sea, no hay datos fehacientes de protocolos que si hay una nueva pandemia nosotros podamos seguir. Quedó ahí parado, lo nombraron al inicio, falta ese análisis, y lo que sí hay que rescatar que falta un análisis a nivel mundial. O sea, todavía no sabemos, parece como que los países se durmieron de dónde salió esto, hay teorías, todos los días sale una teoría de dónde surgió el COVID, pero que la Argentina, con todo lo que pasó, actualmente no tenga un protocolo serio para una pandemia similar, no puede pasar. Gracias por habernos ayudado a pensar un poco y a a traer esto que nos parece tan lejano, pero fue nada más que hace 5 años atrás. Gracias. Establecemos aquí la primera pausa, enseguida retornamos.